Estamos de nuevo en un webinar de Synergy Nav. Feliz año. Y bueno, comenzamos la temporada del año con un tema que creo que preocupa, que ha tenido mucha acogida y muchas preguntas durante el año pasado y demás, y hemos pensado que era importante tratar con vosotros. Bueno, tenemos el placer de contar con Óscar Muñoz. Óscar es un habitual porque él trabaja de Product Manager en AGQ Lab y bueno, para mí es un referente, aparte de un amigo, es un referente porque es un especialista en nutrición vegetal y todas las dudas que tenemos terminamos en él y iba a decir acierta, pero la palabra no es acierta, sabe, porque el que acierta no se basa en conocimiento y Óscar realmente nos resuelve las dudas y hemos pensado que era la persona idónea para tratar este tema de fertilización en la fase primera del cultivo. Bienvenido, Óscar. Gracias por estar aquí. Buenas tardes, Lola. Gracias. Gracias por presentarme tan bien. Creo que me quieres. Sí. y bueno, pues sí, hoy vamos a tratar de dar algo de luz, ¿vale? Desde mi punto de vista, claro, a cómo se debe abordar la fertilización en la primera fase del almendro en seto, ¿vale? O sea, vamos a definir, le hemos llamado primera fase a la fase desde el hinchado de yemas, floración, hasta cuajado de frutos o justo antes del endurecimiento de la cáscara, ¿vale? Entonces, bueno, pues sí, vemos la presentación y luego pues decirle a quien nos está viendo que bueno, que luego tendremos las preguntas y que vayan pensando y luego hacemos un pequeño debate de preguntas contigo. Eso es. Yo, Lola, cuando tú quieras me interrumpes si ves algo interesante o vale. ves algo que creas que está preguntando, hay que resaltar o algo que a ti te interesa que resalte, pues me puedes interrumpir, no es problema, ¿vale? Sí, perfecto, gracias. Pues cuando quieras puedes empezar. Venga, pues vamos a ver, empezamos muy brevemente, ¿vale? No queremos extendernos demasiado. Lo primero es, bueno, definir un poquito qué es fertilización, nutrición y algunos aspectos clave muy breves y muy importantes, ¿vale? O sea, hay que diferenciar entre nutrición y fertilización, ¿vale? La nutrición, bueno, ahí está la definición, pues es el proceso por el que las plantas, ¿vale?, obtienen los nutrientes que necesitan, ¿vale?, y que se encuentran en el suelo y en la atmósfera. Esa es la nutrición, ¿vale? Cuando se planifica un abonado, no hay que pensar en qué productos aplicar o qué fertilizantes aportar al suelo, ¿vale? Lo que hay que pensar es lo que necesita el cultivo en cada fase para llegar a tener unas plantas vigorosas, sanas y en condiciones de producir una cosecha deseada, ¿vale? Eso es la nutrición. Y, bueno, me gusta diferenciarlo de la fertilización porque la fertilización solo es, bueno, la acción de aplicar fertilizantes al suelo, ¿vale? Eso es interesante que en primer lugar lo tengamos claro. Entonces, para planificarla, voy directamente al grano, ¿vale? Porque esto es algo que tampoco hay que entretenerse demasiado más. Lo primero que debemos tener en cuenta cuando vamos a planificar la fertilización, la nutrición en nuestra finca, ¿vale?, es cuál es el ciclo de cultivo que tenemos en nuestra finca con nuestras condiciones climáticas y nuestras variedades, ¿vale? Entonces, bueno, yo sé que puede haber agricultores de distintas zonas de España y que tengan diferentes fechas de floración. Entonces, esto es algo muy orientativo, ¿vale? Es un gráfico que yo he encontrado y lo pongo aquí, pero que es algo orientativo, que realmente no lo podemos construir nosotros. O sea, aquí dice que empieza la floración a mediados de febrero. Bueno, yo sé que en muchas zonas y algunas variedades comienzan a primeros de marzo, ¿vale? Incluso algunos días después de primeros de marzo. Entonces, por eso digo que es lo mismo. Nosotros vamos a hablar, que por eso he trazado esta línea roja aquí, en medio, hasta aproximadamente mayo, primeros de junio, ¿vale? Que es el momento en el que ya hay fruta cuajada, incluso está a punto de empezar a endurecer la cáscara, ¿vale? La cáscara del fruto. En esos momentos, yo ese momento le llamo, toda esa fase le llamo fase de crecimiento de fruto 1,
¿vale? Por eso le hemos puesto al título fase 1. Y es una fase de crecimiento en la cual hay una gran división celular. Es la fase primera en la que las células que hay en el fruto, en la almendra, sufren una división celular enorme. A partir de ahí la división celular empieza a minimizarse, a ralentizarse. No es que se pare, empieza a ralentizarse y empiezan a engrosar esas células, ¿vale? Para tener el fruto. Entonces, hay que distinguir un poquito entre la primera fase del cultivo y la segunda. Por eso lo hemos hecho así en dos partes, la fertilización. Hay que entender, bueno, que hay una brotación de todas las yemas de madera, que hay al inicio una floración, que hay un crecimiento de frutos, ¿vale? Y que incluso empiezan a moverse las raíces, ¿vale? Hay por ahí ya... bueno, aquí en este gráfico, ¿vale? Tan solo hay un crecimiento de raíces en septiembre, hay otro después de floración, ¿vale? Otro pic radicular o flash o momento en el cual crecen las raíces, ¿vale? Eso es importante, ahora comentaremos un poco sobre esto. Entonces, bueno, una vez sabemos perfectamente qué procesos o qué fenología va a tener nuestra planta en el tiempo, pues podemos basarnos en esto para planear la fertilización, ¿vale? Entonces, nutrición vegetal reforzando, bueno, pues la nutrición es el conjunto de procesos por los que las plantas toman sustancias del exterior, ¿vale? Para sintetizar sus componentes y usarlas como fuentes de energía. En la nutrición no solo son los compuestos minerales que hay en el suelo, sino también el gas que hay en el aire, ¿vale? Ya sabemos que el nitrógeno y el oxígeno, ¿vale? Forma parte importante de la nutrición de las plantas. Y bueno, y del suelo, pues la solución nutritiva, ¿vale? Es interesante también que nos acordemos de la ley de mínimos, ¿vale? Enunciada por este señor, por Justo von Liebig, que dice que cualquier factor que esté en una cantidad limitante, cualquier factor no, cualquier nutriente, ¿no? Que esté en una cantidad limitante, pues va a dar lugar a mermas en nuestro rendimiento. Entonces, todos son importantes y todos tienen que estar en sus valores mínimos o lo suyo serían sus valores ideales. Algo también muy importante a la hora de pensar en nutrición, en fertilización de nuestra explotación, es cómo se absorben los nutrientes, ¿vale? Puesto que hay nutrientes que se absorben de una forma y los debemos de aplicar en un momento y en una forma, y hay otros nutrientes que se absorben de otra. Entonces, fundamentalmente hay dos tipos de mecanismos, flujo de masa y difusión. Flujo de masa es, bueno, pues todos los nutrientes que van disueltos en la solución del suelo, en el agua que hay en los poros, que a medida que la planta lo va absorbiendo por el flujo transpiratorio, pues van ingresando en la planta, ¿vale? Van ingresando físicamente por los poros de las raíces. Y difusión, que entran por gradiente de concentración, ¿vale? O sea que todos los nutrientes que se absorban por flujo de masa, hay que tener en cuenta que mientras no haya transpiración, mientras no haya un gran flujo de masa, la planta no los va a absorber en gran medida. Y los nutrientes que se absorben por difusión, hay que tener en cuenta que hay que concentrarlos hasta cierto punto para que las plantas los puedan absorber, ¿vale? Y ahí ya entran los antagonismos y tal, que ahora lo vamos a ver también. Entonces, aquí hay un cuadrito que nos dice cuáles se absorben por difusión y cuál por flujo. Entonces, ¿qué quiere esto decir? Que en el momento en el que haya transpiración, en el momento en el que haya temperatura, haya una humedad relativa más o menos baja, al menos más baja que en los estomas, ¿vale? Y haya transpiración de la planta, se absorberá nitrato, se absorberá calcio, magnesio, hierro y boro. Entonces, bueno, estos nutrientes, aplicarlo cuando hayan tasas transpirativas muy bajas, unas GTO bajas o, no sé, las condiciones meteorológicas es, bueno, pues no es rentable o no es demasiado rentable aplicarlos, ¿vale? Y en cuanto a la difusión, son amonio, fósforo y potasio fundamentalmente y como micronutriente zinc, que hay que concentrarlos hasta cierta cantidad en el suelo para que la planta lo pueda absorber, ¿vale? Estos tienen la peculiaridad también de que, bueno, en las raíces nuevas, en las raíces en las que aún las células de la raíz no son adultas, no han formado la banda de Caspari, la lámina media, se absorben con mucha facilidad.
y en el momento en el que las raíces son más viejas, más adultas, se absorben con menos facilidad, ¿vale? Entonces, todas estas cosas que ahora las estoy diciendo muy rápido y luego las voy a reforzar a medida que vayamos hablando de fertilización, hay que tenerlas en cuenta, ¿vale? Entonces, en la solución del suelo, en el agua que hay en los poros, se ofrecen una serie de relaciones de antagonismos y sinergismos, ¿vale? Con lo cual, aplicar iones antagonistas pues será un atraso, ¿vale? Será un atraso. Y aplicar iones sinergistas será un avance. Entonces, los antagonismos están, pues, los clásicos cloruros con nitratos, calcio con sodio, calcio con potasio y con magnesio también, y potasio con magnesio y sodio con potasio. O sea, ahí vemos que los cationes, ¿vale? Las bases, todas se antagonizan, ¿vale? Y después, en cuanto a los aniones, cloruro y nitrato, ¿vale? Y después, como sinergismos, pues se dan todos los que están entre diferentes cargas. El ion amonio carga positiva, ion cloruro carga negativa, nitrato negativa, potasio positiva, nitrato calcio, nitrato magnesio y nitrato amonio, ¿vale? O sea que está claro que en el suelo, para que la planta pueda absorber potasio, calcio, magnesio y amonio, debe haber nitrato, ¿vale? Pero sí es cierto también que si no hay nitrato, pero hay cloruro, también se puede absorber. Lo que ocurre es que la planta absorbe cloruro y es algo que no nos interesa. Entonces, es interesante que siempre en el suelo haya alguna cantidad de nitrato para que se puedan ofrecer estos sinergismos, ¿vale? No hay plan de fertilización exitoso si no tenemos raíces, claro. O sea, ya sea por flujo de masas o por difusión, si no tenemos raíces no hay absorción de nutrientes, ¿vale? Entonces, aquí arriba veis un rizotron, que esto, bueno, es un cubo de cristal enterrado en el suelo en el que se ven las raíces. Aquí hay muchas raíces blancas, pues es justo el momento en el que todos los que se absorben por difusión se absorben muy fácilmente, ¿vale? Y en el momento, como en la imagen de abajo, en las que las fotos, en las que las raíces, perdón, no son raíces nuevas, son raíces ya más adultas, ¿vale? No quiere decir que tengan más de un año, pero quieren decir que estas raíces blancas en un par de meses ya son adultas, ya han formado unas estructuras que hacen de filtro y, oye, no permiten que los nutrientes entren igual de bien. Entonces, es más difícil, pues, que se absorba fósforo, ¿vale? Que se absorba zinc. Simplemente. Entonces, claro, cuando hay raíces nuevas es mucho más fácil todo. Hay localizaciones, Óscar, donde tenemos, se absorbe más zona central, zona apical. Claro, siempre las raíces son tejidos nuevos en los ápices de las raíces, ¿vale? O sea, es el ápice la cofia, la que siempre tiene tejido nuevo. Bueno, siempre no. Cuando para el crecimiento, cuando cesa, pues esta cofia también se suberiza y también forma estas estructuras que hemos hablado. Entonces, esas puntas en crecimiento, cuando la raíz está creciendo, siempre son las que tienen células muy nuevas y las que el fósforo pasa con mucha facilidad, calcio también, el zinc también pasan con mucha facilidad, ¿vale? ¿Y el crecimiento de raíces en un almendro en seto? Claro, en un almendro en seto hay dos momentos de crecimiento de raíz. Un primer momento que es justo después de floración, o sea, después de plena floración, ¿vale? Hay un pi radicular y después hay otro pi radicular a finales de verano. O sea, cuando las temperaturas de verano bajan, la planta hace otro pi radicular. Entonces, son esos dos momentos en los que se absorbe muy bien, por ejemplo, fósforo. Si tenemos una carencia de fósforo, son dos momentos en los que puedes apretar con el fósforo, ¿vale? Apretar, concentrarlos más, quiero decir. Y la planta, bueno, pues lo absorbe con mucha facilidad y es muy rentable en ese momento la aplicación de fósforo. ¿Qué ocurre? Que realmente siempre hay alguna raíz en crecimiento. O sea, un pic le llamamos que hay un momento en el que un flash, ¿no? Hay un momento en el que muchas raíces están creciendo, ¿vale? Pero a lo largo del año siempre tú exploras raíces y siempre alguna nueva hay, ¿vale? Entonces, esto no quiere decir que entre un pi radicular y otro no se debe aplicar fósforo, no se debe aplicar calcio, no se debe aplicar zinc, amonio. Pero es más eficiente, ¿vale?, ¿Vale? en esos momentos. Claro, efectivamente, así es. ¿Vale? Entonces, otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta cuando hablamos de fertilización, cuando hablamos de nutrición, son los contenidos normales en hoja, ¿vale?
En bibliografía normalmente se suelen ofrecer en un momento solo, en julio normalmente, dependiendo del autor que haya hecho la tesis, ¿no? La investigación. Bueno, pero sí que os podemos ofrecer datos de valores normales de, por ejemplo, de nitrógeno y de cualquier otro elemento en los distintos meses del año, ¿vale? Entonces, hay que comparar el valor que nos arroje un análisis de hoja con el valor de referencia del mes en el que lo hemos hecho. O sea, si hacemos un análisis en abril, pues habrá que compararlo con el dato de abril, que aquí nos dice que es 3,75%, ¿vale? Es un dato medio. Tienes 3%, está muy bien, tienes 4, también está muy bien, ¿vale? Aunque el valor medio sea ese 3,75. No lo podemos comparar con el valor de julio, porque en julio nos dice que está muy bien cuando tienes entre 2, 2,5. ¿Vale? Entonces, si lo comparas con julio, en primavera siempre estás alto de nitrógeno y a lo mejor no es cierto. ¿Vale? A lo mejor no es cierto, seguro. Tienes que tener valores mucho más altos. ¿Vale? Entonces, bueno, hay valores para todos los nutrientes. ¿Vale? Aquí vemos con el fósforo pasa lo mismo. En primavera, normalmente todos los nutrientes están en valores mucho más altos, ¿vale? Salen de las reservas y por eso tienen unos valores. Os he puesto también calcio porque, si os fijáis, es lo contrario. Claro, los micros ocurre exactamente lo contrario, los micronutrientes, perdón. Los micronutrientes son poco móviles, la mayoría, y tardan mucho en llegar a los tejidos. Entonces, van aumentando conforme van pasando los meses. Entonces, si yo hago un análisis de hoja en abril y me da un 2% de calcio y lo comparo con el dato de julio que debe estar en torno al 3, pues siempre decimos que está bajo y aplicamos calcio y calcio y calcio, pero no, es que realmente en abril tiene que estar en ese 2%, en 1,90. ¿Vale? Entonces, eso sí es interesante que lo sepáis y que lo comparéis así, ¿vale? Porque si no, nos volvemos locos. Empezamos ya a hablar de planes de fertilización, ¿vale? Entonces, ahí hay un plan basado en las extracciones del cultivo, ¿vale? Planes de fertilización clásicos en los cuales pues se ha medido también, oye, pues determinando los nutrientes que había en los distintos tejidos de la planta, cuánto se extrae y se ha extrapolado a 1.000 kilos de cosecha, de pepita, ¿vale? Entonces, aquí hay un plan clásico. Y yo os lo he puesto porque esto se usa y se debe usar. ¿Cuál es mi opinión? Mi opinión es que se debe usar como un punto de referencia inicial. O sea, yo necesito tener algo, una base de la cual yo partir, ¿no? Empezar a fertilizar. Entonces, esto podría ser una base, estos números que he puesto ahí, ¿vale? No me preocupa que sean muy acertados o no, porque yo lo que os propongo es que ahora lo vamos a ver, es que vayamos pues auditando esto. O sea, si yo estoy aplicándole la cantidad de potasio que me dice el plan y veo que en hoja hay valores más bajos de los que debería, pues está claro que mi plan de fertilización no es el idóneo, porque es que un plan de fertilización es algo muy genérico. Un plan de fertilización basado en extracciones es algo muy genérico. O sea, también influye el tipo de suelo en el que estemos, también influye el clima exacto en el que esté, influye incluso hasta la orientación del cultivo. La orientación, quiero decir, normalmente se hacen todas norte-sur, no solo cómo lo hayamos puesto en nuestra finca, sino hay muchas fincas, la mayoría que son laderas, y hay laderas que están mirando al oeste, hay laderas que están mirando al este. Es que las plantas se comportan de forma distinta, ¿vale? Entonces, hay que tener un punto inicial, una referencia, un punto de partida, y a partir de ahí, oye, testar si en mi plantación concreta es acertado o no es acertado, ¿vale? Entonces, esto puede ser perfectamente el punto de partida del que debamos atender, ¿vale? Entonces, ahí está en el recuadro de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de los meses de marzo, abril, mayo y algo de junio, ¿vale? Y aquí está, bueno, pues las unidades que se deberían aplicar. Pero ya hemos dicho antes que debemos tener en cuenta que no solo hablamos de unidades, hablamos también de concentraciones en todos aquellos elementos que se absorben por difusión, ¿vale? O sea, en el potasio no me vale hablar de unidades. O sea, a mí no me vale esas 5 unidades que dicen abril repartirla entre todos los ríos que den abril y que no haya concentración alguna, porque ya hemos visto que en las relaciones de antagonismo, pues ese potasio se verá seguramente antagonizado con el magnesio, que estará más concentrado en el suelo, o con el calcio, ¿vale? Tenemos que saber en mi suelo
qué concentración habrá en mi solución del suelo, ahora lo vemos, de calcio o de magnesio para saber cuánto tengo que concentrar el potasio, porque, a ver, veo muchos casos de plantas o plantaciones que no suben los niveles de potasio, por poner un ejemplo, ¿vale? Con el potasio, y es porque realmente siempre está la mitad de concentrado que el magnesio en la solución del suelo. Entonces, sí es imposible que la planta pueda absorber con fuerza, con energía ese potasio. Y sí, los kilogramos a aportar al año son los que deben, pero realmente la concentración que se ha aplicado no. Entonces la planta no lo puede absorber. ¿Vale? Pues ahí tenéis un plan del que podemos partir, ¿vale? En el cual hay de nitrógeno en marzo 12 unidades, en abril 15 y en mayo otras 12, ¿vale? Después, en abril ya partimos con el fósforo. No empezamos con fósforo en marzo porque antes de que ocurra este PIR radicular, aplicar fósforo es un poco absurdo, ¿vale? Sobre todo en suelos calizos, la mayoría, en las cuales precipitaría este fósforo y lo perderíamos. Debemos empezar a aplicarlo solo cuando hay crecimiento radicular. Yo lo he puesto solo abril-mayo y después septiembre-octubre, ¿vale? Esto es como estamos hablando, es algo orientativo. Esto es si mi planta funciona bien, o sea, si mi planta me arroja un análisis foliar de valores de fósforo correctos. Pero si no es así, pues también tendré que aplicar en junio y en julio, aunque sepa que hay mucha menos cantidad de raíces nuevas y la eficacia o la rentabilidad de la aplicación va a ser menor. Pero si mis valores son bajos, ¿cómo voy a dejar de aplicar fósforo en junio y en julio? ¿Vale? Por eso os digo que no me da ningún temor de poner aquí un número, el que sea, porque después lo voy a comprobar si me estoy equivocando o no, ¿vale? Porque realmente es algo que yo creo que tiene que ser así, pero la que manda aquí es la planta, ¿vale? Es nuestra plantación, es nuestro suelo, es el que manda en si esas unidades son necesarias y si las he concentrado o no, ¿vale? Ahora vamos a hablar de planes de fertilización basados en las necesidades, que es, como estamos diciendo, establecer como punto de partida ese plan hecho a partir de extracciones del cultivo, pero después, oye, medir de vez en cuando, ¿vale? ¿Qué hay en hoja, qué hay en raíz al principio, qué hay en la solución del suelo? Ahora os voy diciendo. Entonces, primera instancia, no debemos basar nos debemos basar en el control de la absorción y la asimilación de elementos, ¿vale? Por parte de la planta. Pues, oye, estudiando y midiendo cuál es su composición química de diferentes órganos, como raíces, hojas, savia, frutas, como os estoy diciendo, ¿vale? Entonces, el punto inicial. El punto inicial de esta auditoría que hacemos, las raíces, ¿vale? Cuando las plantas están en reposo, justo antes de que las yemas hinchen, pues deberíamos de hacer un análisis de raíz y ver qué reservas tienen. ¿Por qué? ¿En qué nos basamos en esto? ¿Vale? Esto es algo bastante antiguo, aunque a lo mejor a algunos pueda parecer novedoso. Las especies de hoja caduca, ¿vale? En los primeros estadios del desarrollo, pues en las primeras fases, sobre todo en floración, incluso hasta caída de collarín, ¿vale? En algunas variedades muy, muy tempranas, ¿vale? Quizás esto se da solo en Andalucía, llegan incluso hasta el momento de endurecimiento de la cáscara, trabajando de las reservas que han hecho, ¿vale? Las plantas absorben nutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, todos los nutrientes, pero que de esta forma, en esta forma iónica, no tienen ninguna acción en el metabolismo de la planta, ¿vale? Las plantas las transforman en moléculas, sustancias orgánicas que sí son las que usan y son aprovechables para ellas, ¿vale? Entonces, dentro de estas, pues tenemos, por ejemplo, la arginina, que es la forma nitrogenada más importante que existe en la planta, ¿vale? El almidón, que son los azúcares, los polisacáridos que le dan energía, ¿vale? Que les permiten metabolizarlas y tener energía, fósforo, potasio, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Pues que justo antes de que las yemas hinchen, hacemos un análisis y vemos qué cantidad de reservas tenemos. Tenemos un plan inicial, como hemos dicho, ese plan de inicial que hemos visto ahí, cuántas unidades por mes. Pero, oye, si yo este año estoy con unas reservas muy bajas en alguno de ellos,
pues reforzaré un poquito ese plan al principio para intentar suplir este valor bajo que tengo en reserva, ¿vale? O sea, poniendo un caso claro, vamos a ver un caso concreto. Aquí hay datos de reservas en raíz, ¿vale? Vemos potasio, 0,33% en la raíz. Eso es un valor bajo, o sea, está casi entrando en la normalidad, pero es bajo aún. Entonces, ¿qué tengo muy claro? Oye, pues que mi planta tiene reservadas poca cantidad de potasio para todo el metabolismo hasta que las raíces sean capaces de absorber potasio, ¿vale? Entonces, yo ya tengo muy claro que en el momento en el que por difusión se puede absorber potasio, hay que aportarlo, ¿vale? Hemos dicho que empezaríamos en el plan, empezaríamos en marzo, ¿vale? Entonces, concentrarlo bastante en marzo porque hemos visto que tenemos unas reservas en potasio muy bajas. Fósforo. Tenemos una reserva en fósforo, esto es un ejemplo, ¿vale? En fósforo muy alta. Entonces, oye, me despreocupo del fósforo por lo menos en los momentos iniciales, ¿vale? Me despreocupo del fósforo. Tengo una cantidad alta, incluso muy alta, ¿vale? 0,60 y lo normal estaría entre 0,15 y 0,20. O sea, me despreocupo en los momentos iniciales. Almidón, 19% de almidón en la raíz. Esto quiere decir que mi planta saldrá. Esto es difícilmente remediable ya, ¿vale? Porque todo este almidón que tiene reservada la raíz lo ha fabricado la planta justo en el ciclo anterior, en el año anterior, ¿vale? Sobre todo después de recolección. Entonces ya poco podremos hacer, pero sí me dice que la planta va a salir con poco vigor. Vamos a tener brotes pequeños, vamos a tener quizá flores de mala calidad, incluso mucho defecto en yemas que no llegan a hacer una flor útil para que cuaje, ¿vale? Siempre decimos, culpamos al clima, a la humedad, a miles de factores, pero está claro que el clima sí tiene su efecto, pero también hay otros factores que tienen incidencia, ¿vale? Y arginina, reserva nitrogenada muy alta, ¿vale? O sea, ¿esto qué me quiere decir? Pues esto me quiere decir más o menos que en la última etapa de mi cultivo del año pasado, o sea, después de recolección, pues las hojas seguramente habrían tenido carencias en potasio, por eso ha reservado poco, porque tenía poco que reservar, y habían reservado también poco almidón, ¿vale? Pero sin embargo, sí que había reservado mucho nitrógeno. Entonces, tampoco debo salir con un plan de fertilización muy fuerte en nitrógeno, ¿vale? Este exceso de vigor también me puede ocasionar aborto de flores, ¿vale? Entonces, tenemos un valor muy alto, vamos a empezar a ver primero al cultivo. Vamos a ver primero cómo sale, qué vigor tiene y empiezo a aplicarle nitrógeno algo después, ¿vale? Espero un poquito que empiece a andar para aplicar ese nitrógeno. Segundo paso, análisis foliar. Ya hemos hecho el primero, análisis de raíces, justo antes de que la planta empiece a brotar, justo antes del hinchado de raíces. Ahora vamos ya en la segunda fase, ya estamos en marzo, abril. Veis ahí que el primero se ha hecho en abril, ¿vale? Antes es complicado hacerlo porque no hay hojas bien formadas, ¿vale? Se pueden hacer análisis de pétalo, de hecho hay muchas explotaciones donde se hacen porque, oye, en el pétalo también puedes ver cómo están esos niveles, ¿vale? Yo creo que si haces un análisis de reserva te puedes evitar hacer el de pétalo. Y aquí puedes ver, oye, pues tengo un valor de nitrógeno alto, bueno, pues esto puede ser porque sí, porque tenía un valor de arginina alto en raíz, tiene un valor de fósforo también alto, pues también puede ser por eso, ¿vale? Potasio, calcio, magnesio, ves NPK y micro, cómo los tienes y empiezas a trabajar a mover esos números de tu plan de fertilización, ¿vale? Si tú tienes un valor muy alto de nitrógeno, ¿para qué aplicar más? ¿Vale? Puede ser que vaya a ser contraproducente, ¿vale? Que apliques más nitrógeno cuando la planta tiene mucho nitrógeno, va a tener mucho vigor, ¿vale? Después, oye, en floración es necesario, todos lo hacemos, lo deberíamos hacer, son muy importantes boro y zinc, ¿vale? Son importantes todos los elementos, pero boro y zinc, bueno, ya hemos hablado en otras ocasiones de la importancia del boro y el zinc en el cuajado del fruto. Entonces, hacemos aplicaciones sin saber si los valores son bajos o no.
¿Qué podemos adelantarnos? Si los últimos análisis foliares que hayamos hecho en la campaña anterior daban valores adecuados de boro y zinc, pues saldremos con valores de boro y zinc adecuados, ¿vale? Entonces, ¿qué queremos hacer? Pues que con el análisis foliar vamos a rectificar ese plan de fertilización que teníamos previsto, ¿vale? En tercer lugar, hemos hablado de concentraciones, de antagonismo, de sinergismo, pues si podemos medirlas, ¿vale? Medir esas relaciones. O sea, aquí tenéis un análisis en el cual podemos ver en mi solución del suelo cuánto nitrógeno hay, cuánto cloro, cuánto fósforo, cuánto potasio y ver si, bueno, hemos hablado antes del potasio, de que tendría que estar bastante más concentrado o al menos igual de concentrado que magnesio. Bueno, esto es un caso, ¿vale? Lo he puesto por eso, en el que el potasio está menos concentrado que el magnesio, ¿vale? Es un agua de riego que tiene muchísimo magnesio y, bueno, estábamos aplicando casi 2 miliequivalentes, concentrando casi 2 miliequivalentes el potasio, ¿vale? ¿Por qué lo hacíamos con 2? Bueno, por distintos años que llevamos viéndolo, hemos visto que con 2, ¿vale? A pesar de que sí que estará muy antagonizado por el magnesio, pero la planta es capaz de absorberlo, ¿vale? De hecho, ahí se ve que tú estás poniendo 2 y en el suelo, pues la planta se lo toma entero. Hay un aprovechamiento del 96%, que es muy alto, ¿vale? Oye, que no es justo igual que la teoría que hemos dicho, ¿vale? Que el magnesio puede antagonizar al potasio si está más concentrado. Bueno, pues aquí vemos que sí, pero también vemos que el potasio lo absorbe la planta, ¿vale? Después hemos visto que en el foliar también era correcto. Bueno, pues no voy a concentrar el potasio a 5 miliequivalentes que tengo el magnesio, ¿vale? Me va a costar caro hacer eso, pero sí que es cierto que lo está concentrando a 2, que es una concentración bastante alta. Bien, entonces, este es el tercer paso, estudiar todas estas relaciones. Hemos dicho que tienen que haber nitratos para que se absorban también potasio, para que se absorba magnesio, para que se absorba calcio, ¿vale? Pues aquí tiene, hay nitrato disponible en la solución del suelo, ¿vale? O sea, es un poco no aplicar fertilizantes, tirarlos al suelo y mirar al cielo y esperar que Dios nos ayude, sino es medir todo esto que estamos diciendo, que haya nitrato para que se puedan absorber todos los cationes, ¿vale? Que haya suficiente fósforo en los momentos en los que tiene que haber, ni decir que la conductividad eléctrica tenía que ser adecuada. Ahí veis conductividades eléctricas elevadísimas, ¿vale? Eso es un suelo salino en el que el almendro, bueno, se desarrolla, pero, bueno, tendrá mermas en producción. Estáis viendo conductividades de 4 y 5, ¿vale? Bueno, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces, Óscar, las diferencias en profundidad sí, te dan la pérdida que puedas tener y el ajuste en dosis que le tienes que hacer, claro, ¿no? claro. O sea, esas pérdidas, ¿vale? Esas pérdidas que vas viendo son debidas a absorciones de la planta, ¿vale? Y si también, oye, si a 60 centímetros, ya sabemos que en el seto no hay raíces a 60 o hay muy pocas, si a 60 centímetros tienes mucha cantidad de nitrato, como vemos ahí, ¿qué quiere esto decir? Porque estamos aplicando, eso es, de más, y aparte que estamos regando de más, o sea, que estamos usando el agua como vehículo del nitrato muy abajo, ¿vale? Y estamos lixiviando. Entonces, bueno, tampoco me entretengo mucho en Sí, esto. pero es un dato que a mí me parece importante porque tenemos que ver qué herramientas tenemos para también controlar nuestra fertilización, los equilibrios y las cantidades que van a ir Efectivamente. con los Genial. riegos. O sea, os he puesto un caso muy extremo, ¿vale? De un suelo muy salino, en el cual, oye, quería deciros y haceros ver que aunque podamos leer en un libro de fisiología que el potasio debería estar igual de concentrado que el magnesio para que la planta lo pudiera absorber, bueno, pues ahí se ve que estando concentrado al 50% en potasio, sí lo puede absorber, ¿vale? Y que en hoja hay contenidos normales. Y bueno, que todo es un poco relativo, ¿vale? Todo es un poco relativo. También debemos usar esto para ver qué nutrientes están dando, ¿vale? No solo para ver las concentraciones. Ahora os ofrezco, ¿vale? ¿Cuáles serían las concentraciones ideales bajo nuestro punto de vista en los distintos estadios? Nosotros estamos hablando en salida de invierno cuaje y cuaje endurecimiento endocarpio,
¿vale? Estaríamos hablando que nitrógeno más amonio debería estar entre 5 y 7 miliequivalentes en la salida del invierno y cuaje y entre 3 y 4 en la segunda fase, ¿vale? Del cuaje al endurecimiento. Estos son concentraciones que debemos poner para que la planta sea capaz de absorber, ¿vale? Ahora, ¿qué ocurre? Que si los valores de nitrógeno en hoja son muy altos, ¿vale? ¿Qué tendríamos que hacer? Una de dos, o bajar estas concentraciones o no aplicar en todos los riegos nitrógeno, ¿vale? Aplicar en un riego del día, si estamos regando varias veces, o aplicar en 2 riegos, 3 riegos de la semana, en fin, modular, conocer mi finca, ir modulando la fertilización, no aplicar nada más de lo que la planta necesite, atendiendo, mirando a estos análisis foliares, ¿vale? Eso en cuanto al nitrógeno. En cuanto al fósforo, pues aquí los tenéis, ¿vale? Hay que concentrarlo a la salida del invierno en 0,5 y desde el cuaje de endurecimiento en 0,7. También estos son datos de partida. Está claro que si en mi suelo hay mucha caliza activa, hay mucho bicarbonato en la solución del suelo, pues oye, está claro que va a precipitar en gran medida, va a precipitar enérgicamente este fosfato, ¿vale? Y se va a formar un fosfato cálcico. Entonces, habrá que concentrar más, ¿vale? O sea, la hoja nos lo va a decir. Si la hoja tiene valores bajos de fósforo, está claro que debemos concentrar más y hacerlo en más riegos o más días de la semana. Si mis hojas tienen contenidos normales, que lo estamos haciendo correctamente, y si mis hojas tienen contenidos altos, quiere decir que estamos aplicando de más, ¿vale? Entonces, no sería lógico que mi hoja tuviera un contenido alto en fósforo y yo siguiera aplicándole, ¿vale? Que es lo que ocurre en algunas ocasiones, que por no medir en hoja cuánto hay, sigo aplicando fertilizante y realmente el fertilizante que se aplica en una finca es infinitamente más caro que un análisis de hoja, ¿vale? O sea, haciendo un análisis de hoja con un valor muy reducido, te puedes ahorrar muchos miles de euros en fertilizante, ¿vale? Entonces, usemos la lógica, usemos la lógica. Potasio, en la primera fase habría que concentrarlo entre 0,5 y 1 miliequivalente. Estoy hablando de suelos en los que no haya esa presión antagónica del magnesio, ¿vale? Y del sodio. Si hay una presión, ya hemos hablado, ¿vale? Habría que concentrarlo al menos a la mitad, ya lo hemos visto ahí, ¿vale? En cuanto al magnesio. Y después del cuaje al endurecimiento, entre 1 y 1,20, ¿vale? En cuanto al calcio, pues aquí tenéis también un dato. Lo que sí está claro es que el calcio sí que se ve muy antagonizado, y eso sí que siempre ocurre así, siempre ocurre en el mismo sentido, entre el calcio y el magnesio. O sea, el calcio debería ser 2 veces más concentrado que el magnesio en la solución del suelo, para que la planta lo pueda absorber. Entonces, este dato que yo os he puesto ahí es orientativo, porque, oye, he pensado en un suelo que tenga entre 1,5 y 2 de magnesio. Por eso he puesto entre 3 y 4, que es justo el doble, ¿vale? Entonces, por eso lo he puesto así, pero que realmente sí que hay que atender al suelo y ver cuál es la concentración de magnesio y duplicar la de calcio para que la planta lo pueda absorber, ¿vale? Esto en cuanto al calcio. Y en cuanto al magnesio, pues eso que he dicho, entre 1,5 y 3, entre 1,5 y 2, ¿vale? Las concentraciones. Si mi agua tiene mucha cantidad de magnesio, pues tendremos que aplicar solo calcio, ¿vale? Tendremos que aportar ese agua solo calcio. Y si mi agua tiene una gran cantidad de calcio, tendremos que aplicar solo magnesio. O sea, realmente, si el agua de riego que tengo ya tiene ese 1,5 miliequivalente de magnesio, pues no hay que aplicar, me lo puedo ahorrar, ¿vale? Si en mi solución del suelo hay ya ese 1,5 miliequivalentes de magnesio, tampoco tengo por qué aplicar, ¿vale? Mi suelo lo está liberando. Hay que medir, y cuando mi suelo deje de liberarlo, empiece a liberar menos, pues probablemente tendré que aplicar más. Pero es que hay suelos que tienen una gran cantidad de magnesio o incluso una gran cantidad en potasio, también los he visto, que realmente se fertiliza, bueno, con los ojos cerrados y porque hay que fertilizar, pero que es que, bueno, si mi complejo de cambio está saturadísimo de potasio, ¿vale? Yo este año, ¿para qué aplicar potasio? Es que me lo puedo ahorrar porque lo está liberando. Pero claro, para saber eso tengo que medirlo en suelo. Pero es que a lo mejor por medirlo por una cantidad muy reducida me puedo ahorrar, no sé, pues 400, 500, 600 euros en potasio por hectárea. Oye, es una cantidad, ¿vale?
Bueno, pues brevemente creo que esto es todo lo que tenía que decir. Vamos a dar ahora paso a Sí, a las preguntas. las preguntas y comentarios sobre todo esto. La verdad es que es un tema que es complejo y bueno, que realmente que lo presentas con esa claridad, pero que hay que dedicarle su tiempo Hay que y tomar dedicarle la su tiempo. información, está claro. Pero Y es un ahorro, ¿vale? O es lo que, sea, es lo que te, es lo que te iba a decir. Que realmente, Oscar, vosotros que os dedicáis a asesorar fincas y a ver todo este tipo de temas en fincas, tú cuando coges una finca ves muchas diferencias en la explotación de llevar un control de esta manera y sí. esa visión holística de cómo está el crecimiento de la planta, el almidón, los elementos, hacerlo de la manera más tradicional, mirando la planta o a sentimientos sobre producciones. Nos podemos encontrar de todo, Lola. O sea, hay fincas de suelos muy buenos, muy amables, ¿vale? Muy generosos, en los que con poco que haga siempre sale bien. Es agradecido, ¿no? Se Eso es. dice. Siempre sale bien. Es que además, oye, que analiza y aquello está bien. Pues ya está, pues si está bien, bueno, pues vamos a analizar muy de vez en cuando para ver cuándo ya no está tan bien, ¿vale? Porque la planta también puede agotar esa reserva. Después nos encontramos casos en los que pensamos que cuanto más fertilizante, más producción. ¿Vale? Y realmente lo que hay que hacer es ahorrar, porque llega un momento en el que, bueno, está el consumo de lujo, ¿no? Ya por más fertilizante que aplique, la planta no va a producir más que el potencial que tiene tu finca, con el suelo que tiene, con el clima que tiene, ¿vale? Entonces, hay en muchas ocasiones que se ahorra y se puede ahorrar, ¿vale? Y hay también en otras ocasiones en las que nos encontramos todo lo contrario. O sea, intentar aplicar lo mínimo, gastarse lo mínimo, que, oye, si a lo mejor aplicas un 15, un 20% más te gastas un poco más en fertilizante, consigues aumentos de producciones mucho mayor a ese 15 o 20 que te vas a gastar. O sea que nos Sí. encontramos un poco los tres casos. Los tres casos. Pero claro, sin antes haber medido no sabemos en qué caso estamos. Uh-huh. ¿No? Hombre, está claro que la información es conocimiento, es poder. Pues ya tienes herramientas de decisión, está claro, y los equilibrios son importantes. Mira, nos dice, primero lo de Rafa, por si la quieres poner la transparencia, si le puedes poner los niveles en raíces, Sí. que lo ha pasado rápido. Y luego, mientras te digo, de todas maneras os digo, porque también, bueno, lo ha contestado Mario, María, que el sábado tenéis el webinar disponible. Nos pregunta Carlos que qué métodos instrumental se recomiendan para las analíticas de suelos y hojas en explotaciones pequeñas. Bueno, que esto es para pequeñas y para grandes. Claro. O sea, los métodos que usa un laboratorio son los métodos oficiales, ¿vale? No creo que vayamos aquí a enumerar lo que son unos nombres de unas personas muy raras que inventan un método, el método Olsen, ¿no? Fósforo por el método Olsen. Eso es, lo registraron, oye, que tuvo la paciencia de estudiarlo, inventarlo y son los métodos analíticos normales. O sea, lógicamente no lo podemos hacer en la cocina de nuestra explotación. Hay algunos que sí, hay algunas determinaciones que sí se pueden hacer, ¿vale? Pero realmente yo no me metería en... O sea, no podemos abarcarlo todo. Al final no nos va a dar la vida para hacerlo todo. O sea, es que estamos hablando que en tu explotación tomes las zonas diferenciales que hay. Es probable que tengas 2 zonas, que tengas 3 si la finca es muy, muy grande, ¿vale? Y te coges un suelo de la zona esta que es muy homogénea, otro de aquí, otro de allí. 2 suelos y los llevas al laboratorio y que te dé el dato, ¿vale? Es mucho más fácil hacerlo así. Yo creo que complicarse la vida para hacerlo uno mismo no es tan útil, ¿vale? Más vale que de ese dato que nos dé el laboratorio dediquemos tiempo a estudiar cómo podemos primero ahorrar fertilizante, que eso es lo primero que debemos estudiar. Y después, si realmente la planta tiene a su disposición todo lo que necesita, ¿vale? Que esto sí que nos lo va a dar el análisis foliar. Si el análisis foliar, que es como un análisis de sangre de una persona, si ahí todos los valores están bien, eso quiere decir que usted come perfectamente, ¿vale? Que todo está cuadrado. Entonces, pues si usted come perfectamente no vamos a hacer ningún cambio. O sea, si el análisis foliar de tu planta da genial todo, pues ya está, lo que estás haciendo está genial, ¿vale? Yo siempre un poco lo haría al año en varios momentos clave, ver cómo estás. Después, ¿qué ocurre? Que a lo largo de los años tú ves parcelas que se comportan siempre bien, puedes distanciarlo algo más.
tú mismo te vas a dar cuenta. Tú mismo te vas a dar cuenta, porque es interesante coger esos análisis que has hecho y poner esos numeritos en un Excel o en, que sea, en un cuaderno, ¿no? Donde sea, y compararlo año a año. Ver Y la ver evolución. eso es. ¿Cuál es la evolución? Oye, es que cada vez tiene más nitrógeno la hoja. Eso quiere decir que es que me estoy pasando, que es que cada vez voy a más. O al revés, o cada vez tiene menos. Pues, oye, ¿por qué puede ser? ¿Porque la reserva de mi suelo se está agotando? Puede ser. ¿Vale? Los análisis de suelo igual. Si tú haces un análisis de suelo hoy y lo haces el año que viene, lógicamente todos los parámetros físicos van a ser iguales. Los suelos no han cambiado. Pero los químicos no. Los químicos, claro, tú puedes tener más menos potasio, más menos magnesio, ¿vale? Entonces tú, si tienes menos que el año pasado, sabes que la planta está extrayendo del suelo, claro, más de lo que tú le estabas aplicando. Entonces eso es un dato ya interesante, que el suelo tiene su reserva y que seguramente en un año no estropearemos nada ni haremos ningún desastre, pero que... Pero en varios años sí. Claro, que sepamos que vamos cada vez a menos. Entonces llegará un momento en el que el suelo no le podrá dar a la planta lo que yo no le estoy aplicando. O lo contrario, que cada vez hay más. ¿Vale? Entonces, esto sí es interesante. Nos pregunta Pablo que cuando hablas de la concentración de cada nutriente en cada momento en la solución fertilizante, si te refieres en la solución del suelo. O sea, yo he hablado, lógicamente esos datos se tienen que cumplir en la solución del suelo, pero claro, ¿cómo podemos nosotros hacer que se cumplan? Pues cambiando esa solución del suelo con la solución fertilizante que aplicamos. O sea, con el agua del gotero yo intento, digamos, cambiar mi suelo. O sea, si en mi suelo hay una concentración de magnesio más elevada que de calcio, pues yo en mi solución fertilizante, en el agua del gotero, aplicaré solo calcio para ir aumentando la concentración de calcio en el suelo y hacerla esas 2 veces más concentrada que la de magnesio que hemos hablado. ¿Vale? Entonces, yo lo que quiero hacer, esto es un concepto que a mí me parece muy lógico, pero bueno, a lo mejor a todo el mundo no. O sea, yo lo que quiero es rectificar con la solución fertilizante la solución del suelo. Es rectificarla. Realmente la planta, donde come, donde absorbe es en la solución del suelo, en el agua que hay en los poros. Entonces, yo lo que quiero es modificarla, es rectificarla a lo que yo quiera. Lo mismo se hace con el pH, ¿no? Cuando tenemos unos pH muy altos y aplicamos solución fertilizante de pH bajo para que vaya neutralizando ahí esos bicarbonatos y bajando el pH. O sea, rectificar, ir, digamos, haciéndola virar hacia el sitio donde yo quiero con los aportes de fertilizantes o de iones que estoy haciendo. Me pregunta Pablo también que con qué frecuencia crees que debemos medir ese nivel en solución del suelo y con qué frecuencia el nivel de nutrientes en hoja. O sea, hay momentos muy importantes para el cultivo, ¿vale? En los que habría que tener muy claro que lo estamos haciendo bien. Y hay otros momentos en los que me puedo relajar algo más, ¿vale? Entonces, en estos primeros estadios, o sea, desde la floración hasta el cuajado y hasta el endurecimiento, es un momento muy importante, ¿vale? Un momento en el que si no tengo un buen cuajado, dará lugar a poca fruta. Si no estoy abasteciendo bien de nutrientes a la planta, pues habrá una división celular en la fruta escasa, ¿vale? Entonces, ya sea por un factor o por otro, da lugar a cosechas bajas, ¿vale? Entonces, en ese momento habría que mirar muy bien que esté haciéndolo bien, ¿vale? Yo lo haría ahí una vez al mes. Una vez al mes me diría cómo están las soluciones del suelo, ¿vale? Y siempre me gusta comparar qué está pasando en el suelo con qué está pasando en la hoja, ¿vale? Normalmente se ve muy claro que si en el suelo está bien equilibrado, oye, el magnesio con el potasio, pues que los dos valores, pues, con el calcio, perdón, esos dos valores van a estar bien, ¿vale? O sea, hay veces que solo viendo el suelo ya sabes qué va a pasar en la hoja. Pero bueno, es interesante poderlos ver a la vez. Después hay un momento, desde que se endurece la cáscara hasta que empezamos en la fase del engorde de la pepita, fase 2, crecimiento fase 2, este momento que comprende junio, todo lo que es el mes de junio, ¿vale? Incluso algo de julio, dependiendo de la variedad. En ese momento podemos relajar algo más y en esos 2 meses mirar tan solo una vez cómo estamos, ¿vale? Es un buen indicador, sí. Y tener también, dejarse un último cartucho para el final, porque hemos visto al principio, y tenemos ahí el análisis de reserva en raíz puesto, que las primeras fases, la planta no puede absorber nada del suelo, ¿vale? Vive solo de las reservas que tenía. Entonces... el almidón, ¿no? Claro, el almidón, esa arginina. Entonces, muy interesante que en la última fase de mi cultivo, cuando ya le quito la cosecha hasta que se le caiga la hoja, tratar bien a las plantas para que reserven.
Tratar bien quiere decir nutrir bien, pero también protegerla de plagas, porque si tenemos una gran defoliación, porque hemos tenido un ataque de araña y se defolian las plantas, los nutrientes no van a poder migrar a las raíces porque la hoja se ha caído al suelo. Se ha caído. ¿Vale? Entonces, proteger muy bien el cultivo en esa época en la que depende cómo saldremos el año que viene. Y esto es como dice el refrán, que bien empieza, bien acaba, ¿vale? Este cultivo, si empezamos bien, es muy fácil terminar bien, ¿vale? Pero si empezamos mal, ya los frutos no los podemos pegar al árbol. Lo que no hay, no hay. Y tenemos un año en los que tenemos mal resultado, ¿vale? Entonces, bueno, pues todo eso en cuanto a la economía, a todo lo financiero de la finca es un grave problema. Sí, está claro. Entonces, yo al final, en ese momento de reserva, también miraría muy bien cómo estoy nutriendo a la planta y si los valores foliares son adecuados. Nos preguntan también que en un agua de riego alta en cloruro, sodio y calcio, ¿hay alguna manera de bajar esos valores? Sí, filtrando, ¿vale? Por osmosis. Vale. Filtrando. O Yo sea, iba a decirle, pero... lo que hacemos normalmente en agua media es, pues lo que hemos hablado. Haces un análisis de agua, que debemos hacerlo, eso hay que hacerlo sí o sí, y ahora yo saber qué cantidad de fertilizante le tengo que aplicar para antagonizar y para ponerla donde yo quiero, ¿vale? Entonces, si hay mucho cloro, pues poner también nitrato. Si hay mucho calcio, pues tendré que poner magnesio para equilibrarla, ¿vale? O al revés, o si hay mucho magnesio, poner más calcio, ¿vale? Entonces, tendremos que rectificarla. Y si es verdad, como pregunta este señor, que hay veces en los que se convierte difícil, ¿no? Por toda la zona esta de Murcia y por aquí, que hay aguas muy, muy complicadas. Entonces, se puede filtrar, ¿vale? Sí que es cierto que es caro, que es algo caro, que consume energía y que hoy día la energía es muy cara. Pero bueno, a ver, la posibilidad existe, ¿vale? Sí, bueno, te genera precipitados, te genera problemas luego. Sí, todo el agua de rechazo, que es donde salen todas El las sales, boro que en la tienes que, el, sí, boro la en el tienes agua de que, riego. claro. Es un problema, Vamos, tiene un sí, problema. son problemas, pero bueno, veremos a ver dónde acabamos, ¿no? En Sí, la agricultura. Mm, totalmente. Tendríamos que intentar, no nosotros, ¿no? Pero los científicos tendrían que intentar estudiar más este tema de la desalinización, porque igual algún día nos va a hacer falta. Están en ello, no es fácil. Yo conozco varios grupos, pero no es fácil. No Nos es fácil. pregunta Alejandro que si en los niveles de nitrógeno que nos podemos encontrar en las analíticas de raíz depende del abonado post cosecha y la forma en la que hemos aportado el nitrógeno. Sí, depende mucho del abonado post cosecha, también depende mucho de cómo hayamos regado también, ¿vale? O sea, podemos fertilizar muy bien, nutrir muy bien, pero si no tenemos suficiente agua, la planta, oye, si es que si no puede hacer la Tiene vehículo. fotosíntesis, claro, eso es. Entonces, son varios factores. También hemos hablado de la protección del cultivo, ¿vale? Oye, ¿qué tiene que ver con la nutrición? Sí, tiene que ver, ¿vale? O sea, cuando una plaga, una enfermedad está fastidiando a mi planta, es que hace que no funcione, que su metabolismo no vaya redondo, ¿no? Y no funcione bien. Entonces, quizá si protegemos muy bien el cultivo, con menos hacemos las mismas reservas, ¿vale? Regar bien, nutrir bien en esta última fase y no olvidarnos del cultivo. O sea, yo creo que ya todos lo sabemos porque todos lo hemos dicho y es así, que una fase muy importante de este cultivo es hacer esas reservas para el año siguiente, hacerlas, ¿vale? Entonces, sí que está muy, muy relacionado esta cantidad de arginina que hay en raíz con el abonado que hemos programado. Nos pregunta Antonio que cómo se realiza la toma de muestra en raíces. Vale, bueno, en raíces te vas a un gotero. En el seto es muy fácil hacer porque hay una cantidad enorme de raíces. De concentración de raíces, sí. Sí, hay que irse a donde está la línea de goteo, ¿vale? Irse cerca de un gotero y con una azada, pues, cavar y de toda la tierra que sale ahí, que sale tierra con raíces que hemos cortado, coger todas las raíces que tengan más de 0,5 y menos de 1 milímetro, ¿vale? Entre 0,5 y 1. Yo siempre digo del diámetro de un bolivic, más o menos, ¿vale? Porque todo el mundo los conocemos. Y sí, también es muy importante no coger raíces solo de un individuo, porque entonces le estamos haciendo ahí un seguimiento muy exhaustivo de uno solo, pero que no es representativo, ¿vale? Hay que coger muestras de al menos 15 individuos de la parcela, ¿vale? Repartido. Y eso es. Y mezclarlas todas
todas esas raíces y mandarlas al laboratorio así, ¿vale? Mandarlas así. Ya el laboratorio que te lo haga te va a decir cuáles son los protocolos. Oye, pues mira, me lo tienes que envolver en una bolsa de papel, después en plástico y mandármelo refrigerado. No suele ser necesario refrigerado en este caso, porque como hace frío en esa época, pues ya está refrigerada la muestra, ¿vale? Pero ese es el procedimiento de tomar la muestra. Y después sí también... Las mezclas todas, Óscar. Yo cojo 5 de una zona, 5 de otra y 5 de otra por también identificar si tengo problemas de zona. O sea, ¿Tú claro, las mezclas? claro, de una zona homogénea, las mezclo de una Sí, zona sí. homogénea. O sea, Vale. imagínate que para todos los análisis que hacemos en mi finca hemos distinguido 3 zonas distintas. Pues de toda esa zona cogemos una muestra, de la segunda zona otra y de la tercera otra. Entonces, de cada zona, 15 individuos y las mezclo, ¿vale? Vale. Las mezclo todas y eso es lo que mando al laboratorio para tener una representatividad. Y después, claro, está claro que en las zonas de suelo más pobres, más arenosos, tendremos menos reservas y en las zonas de suelos más ricos, más fértiles, más arcillosos, tendremos más reservas. Entonces, tendremos que ver qué 3 zonas tengo porque también tendré que aplicar más fertilizante o menos en las distintas zonas. Hacer cosas distintas para obtener el mismo resultado, ¿no? Planes de abonado para diferentes zonas que sepamos nosotros que tenemos diferenciación. Si hemos hecho unos estudios de suelo previos y hemos diferenciado sectores, podremos trabajar en cada uno para darle lo que necesitan. Está claro. Sí. Conocer los suelos de mi finca. Claro, eso en otro webinar y en otras clases lo hemos dicho. Sí. Nos pregunta Pablo que con qué periodicidad se deben hacer las analíticas de suelo y agua. Vale, las analíticas de suelo se hacen una vez al año, ¿vale? Porque el suelo de un año a otro, parámetros físicos no cambian, parámetros químicos sí pueden cambiar, pero hacerlo una vez al año. Y hacer esto que hemos dicho, medir cuánto potasio tengo en este año 2023, cuánto tenían en el año 2022 y cuánto tenían en el 21 y hacer una gráfica. Oye, ¿voy para abajo o voy para arriba? Si voy para arriba, ahórrate fertilizante, estás aplicando más del que debe. Si va hacia abajo la gráfica, es que estás aplicando demasiado poco. Y si se mantiene, es que estás en el punto ideal. Lo ideal es mantenerse, que mi suelo tenga siempre el mismo potasio, ¿vale? Fósforo exactamente igual, materia orgánica también, o sea, todos los parámetros debemos mantenerlos, ¿vale? Esto se está poniendo de moda y creo que estará más con todo este tema de bacterias y microorganismos que ayudan a solubilizar distintos nutrientes, que se hacen determinaciones para ver si tiene sentido o no aplicar un microorganismo que me libere fósforo, que me libere potasio o nitrógeno, ¿vale? Porque si no hay suficiente cantidad de potasio en mi suelo, ¿para qué aplicar un organismo que lo vaya a liberar, ¿no? Si no hay suficiente. Entonces, eso, aunque no sea de lo que estemos hablando hoy, pero eso también es muy interesante, ¿vale? Que si nos vamos a invertir, vamos a gastar dinero en algún microorganismo que libere algún nutriente, tendremos que ver primero si en el suelo lo hay, porque si en el suelo no lo hay y en una cantidad, pues que por mucho que el microorganismo intente liberar, no vamos a llegar a ninguna conclusión o a ningún resultado, ¿vale? Vale, nos preguntan también que en terrenos muy calcáreos qué porcentaje de la fertilización y qué nutrientes ve adecuado aplicando vía foliar. Claro, en terrenos muy calcáreos, pues, oye, los micronutrientes, los metales, será complicado. Será bastante complicado porque precipitan muy fácilmente, ¿vale? Entonces, hacerlos de forma foliar te ayuda bastante, ¿vale? También te ayuda bastante que apliques todo el fertilizante en formas ácidas para que poco a poco, año tras año, vayas ahí comiéndole bicarbonatos al suelo, ¿vale? Pero sí es cierto que ese zinc que le tienes que hacer a tu planta, pues el almendro que absorbe muy bien el zinc de forma foliar, pues yo lo haría de forma foliar, porque hacerlo al suelo me voy a pelear con el suelo. O sea, hay que aplicar una gran cantidad para vencer ya no es un antagonismo, es una reacción de precipitación lo que ocurre. Entonces tienes que saturar al suelo mucho con zinc para que el suelo no sea capaz de precipitarlo todo a la vez y esté disponible durante un tiempo y la planta lo absorba. Por ejemplo, un suelo muy calcáreo, hacer aplicaciones de zinc de entre 200 y 500 ppm. ¿Vale? Con esto me aseguro, haciendo aplicaciones puntuales de esta cantidad, me aseguro que el suelo lo estoy saturando en zinc y esta reacción de precipitación va a ocurrir muy lenta. Entonces, en esos días que tarde, la planta va a ir absorbiendo zinc. Pero bueno, no peleemos con el suelo en este caso porque foliarmente se puede hacer bien.
¿vale? Yo creo que esa es la... Sí, Óscar, no hemos hablado y ahora mismo me está diciendo y el tema de la materia orgánica, que Claro. se puede controlar todo esto con una fertilización, no solo aplicando vía gotero. Deberíamos de contemplar esas posibilidades y están ahí. Pero ojalá y nuestro suelo tuviese un 3% de materia orgánica, ¿no? Porque, claro, entonces nos facilitaría la vida mucho. O sea, ese complejo arcillo-húmico, ¿no? Esos enlaces que establece los carbonos de la materia orgánica con los distintos nutrientes son unos enlaces débiles que la planta puede romper con facilidad. Bueno, no es la planta lo rompe, se rompen solos, ¿no? Se rompen con facilidad y la planta puede absorber muy fácilmente los nutrientes. Entonces, toda la materia orgánica que tenga en mi suelo me va a facilitar. Este señor que decía un suelo muy calcáreo, bueno, en un suelo muy calcáreo, si tú tienes una gran cantidad de materia orgánica, puedes aplicar a suelo zinc, puedes aplicar hierro, porque es que los va a secuestrar esa materia orgánica y se lo va a ceder fácilmente a la planta. O sea, con materia orgánica todo es mucho más fácil. De esto sí que se puede hacer muchos comentarios y muchas cosas, porque ahí tenemos que volver a incidir en el tema de la materia orgánica en los suelos. Yo incido en recomendar compostadas, por favor. Estamos teniendo muchos problemas con la materia orgánica fresca y lo no controlable que tienen esas materias orgánicas frescas. Quemaduras y problemas. Sí, contaminaciones cruzadas y todo tema de compuestos que no esperas tener en tu suelo y encuentras porque ha venido con la materia orgánica. Sí. Entonces, yo, vamos, por favor, compostada y de un origen fiable, conocido. Claro, analizarla también, a ver qué tiene, qué no tiene, pero sí es cierto. Sí es cierto que cuando decimos aplicar materia orgánica la queremos aplicar, no, la materia orgánica, si te la venden ya compostada, perfecto, pero no es lo habitual. Lo habitual es que te la den fresca. Entonces tendrás que acopiarla en tu explotación, moverla y compostarla tú mismo. Incluso la puedes rectificar. O sea, la puedes rectificar, la puedes hacer ácida si tu suelo es muy alcalino, aplicando el azufre. En mi compostaje la dejas totalmente digerida. La puedes enriquecer con algo de urea. En fin, todo esto lo puedes hacer y después, antes de aplicar, ¿no? Interesante. Sí. La última pregunta, ya cerramos. Nos tiraríamos, yo me tiraría aquí con vosotros. Y en suelos muy calcáreos que el hierro se queda bloqueado en los apoplastos al no poder transformarse en hierro más 2 y los análisis foliares pueden ser muy altos, pero seguimos teniendo clorosis y ferro. Activo. ¿Conoce alguna forma de solucionarlo? A ver, en esos casos en los que tú tienes clorosis y el análisis te da hierro alto, ¿vale? Porque tú estás midiendo hierro total. Estás midiendo más 2 y más 3. Pues tú para cerciorarte, bueno, que no hay que constatar porque lo ves en el color de la hoja, ¿no? Pero para ver que tiene una clorosis férrica, pues medir solo el hierro activo, ¿vale? Eso punto uno. Después, ¿cómo puedes solucionarlo? Pues puedes solucionarlo, bueno, un buen método sería con esta materia orgánica que estamos diciendo, pero desde luego siempre ese hierro tendrás que aplicarlo quelatado para que sus cargas eléctricas no interactúen con los demás iones y cationes del suelo, los iones del suelo, ¿vale? O sea, aplicarlo quelatado para que quede ahí ese quelato unas horas, unos días, lo que se quede, dependiendo las condiciones de mi suelo, se quede unos días ahí libre en la solución del suelo y la planta lo pueda tomar. Sí es cierto que en esto hay niveles. O sea, un análisis de suelo que me dé más de un 4% de caliza activa, vamos a pelear. Hay mucho con el hierro. Y si te acercas ya a 8, que los he visto, y a 9, es que nos va a costar. Nos va a costar muchísimo, ¿vale? Entonces, es cuestión de haber preparado antes el suelo. O sea, hacerle enmiendas ácidas, enmiendas con azufre elemental a mi suelo para intentar, oye, rebajar esta cantidad de caliza activa que tiene el suelo. ¿Vale? No, la verdad es que bueno, que cuando tenemos desequilibrios, pues hay que trabajar un poquito más y hay que ver cómo podemos equilibrarlo. Al final, intentar encontrar un sustrato que nos favorezca luego la nutrición de la planta. Claro, lo que ocurre es que si estás prevenido, pues mucho mejor. O sea, si tú antes de plantar incluso sabes qué problemas te va a dar tu suelo, porque lo has analizado. Las previas de plantación, vamos, claro, puedes mejorarlo. Y después, si tú sabes que si tu suelo, te va a dar problemas de mucho secuestro por los carbonatos que hay, por el calcio, muchos precipitados,
pues empezar a trabajar desde el que plantas casi, desde que pones la planta en suelo y empezar ahí a trabajar con los quelatos y a empezar a trabajar con la materia orgánica. Entonces, prevenir siempre es mejor que curar y para prevenir pues hay que saber qué tenemos en nuestra explotación, medir suelos, medir las aguas como son, en fin, tener datos, ¿no? No aventurarse a poner una explotación así tan alegremente y no saber qué es lo que tenemos. Pues nada, Óscar, deciros a todos que agradecer a Óscar, agradecer a todos que estéis aquí, que cualquier duda que tengáis, que tenemos un canal, el Slack, que por favor, María, si puedes poner el link, si no lo conocéis, hemos creado un canal en Slack en la que diferentes técnicos, la mayoría de Synergy NAV como Óscar y de otras empresas, que están en Synergy NAV o que quieren aportar, abrimos canales de discusión. Y como este de nutrición podemos abrir de otras temáticas que os interesen y todos participar e interactuar entre nosotros. Nada, gracias a vosotros, están dando las gracias. Y bueno, gracias a ti, Óscar, por estar aquí, por estar con nosotros. Están dejándose el enlace y de todas maneras lo podéis consultar en nuestras redes y en la página, ahí lo tenéis, del canal del Lab para que os unáis y forméis parte de nuestra comunidad, que al final es lo que queremos. Pues sí, gracias Lola a ti. Y bueno, pues estamos encantados en responder cualquier duda que tengáis. Todo lo que podamos ayudar, esa es nuestra actitud. Pues nada, quedamos en eso. Muchas gracias a todos y nos vemos dentro de 2 semanas en otra cita. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego.